Buenas tardes, hermanos. Buenos días, perdón, buenos días. Aún no llega la tarde. No nos anticipemos. Ay, qué rico, qué bueno que es estar aquí otra vez. La verdad que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria a Dios. Y para siempre son sus misericordias. Alabado sea el Señor. De verdad que ahora cuando estamos en la mesa tomando la Santa Cena y después de todo lo que dijo la pastora, yo casi digo, apaguemos y nos vamos. Y eso nos dice lo que el Señor nos viene hablando ya desde hace mucho tiempo, hermanos. Yo no sé si ustedes llevan en su mente o en sus notas o no sé cómo, pero si llevan récord de los que el Señor está hablando por medio de los hermanos aquí, pero nos viene hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, haciendo énfasis, haciendo énfasis, haciendo énfasis. Es increíble, hermanos, porque ahora mientras la pastora hablaba es como si estuviésemos hablando durante la semana de lo que se iba a decir aquí. Y ahora se van a dar cuenta por qué lo digo. Y yo la pastora no la veo nomás que los domingos. Pero, vuelvo y repito, Dios es grande, Dios es bueno y es maravilloso. Pregunto, ¿cuántos aquí han salido a evangelizar? Sí, ¿cuántos han salido a evangelizar? ¿Cuántos le han hablado a alguien de Dios? Qué pena, muy pocos, pero de todas maneras, ¿a cuántos los han rechazado o los han parado ahí mismo cuando usted trate de hablar de Dios? Pasa muy a menudo, ¿no? Pero duele más cuando intentamos hablarle a nuestra familia de Dios. Cuando intentamos invitar a alguien que conocemos, vamos con nosotros a la iglesia, están pasando por momentos y te dan esa respuesta de que no es necesario ir a la iglesia, Dios está en todas partes. Yo no tengo que ir a sentarme en la iglesia para que Dios esté conmigo o para que Dios me escuche. Y eso duele, hermano. Y duele más cuando es alguien que conocemos y cuando vemos que nosotros como creyentes buscamos siempre excusas para no venir a la casa de Dios. Luchamos contra cualquier cantidad de excusas los domingos para no venir al servicio, para no venir a la casa de Dios, para no reunirnos con los hermanos. El mensaje que Dios me dio hoy para compartir, primero a mí me lo dio, y me llegó y me tocó y me sacudió, y el Señor me dijo, esto es lo que quiero que compartas con el pueblo. Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias y vayamos a Lucas. Lucas 4, del versículo 16. Lucas 4, del 16 al 21. Si nos ponemos de pie, leemos todos juntos. Amén. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar
a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria sea al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. La palabra nos dice que Jesús fue a la sinagoga como de costumbre. Y aunque era el Hijo perfecto de Dios, Jesús asistía a los servicios cada día de descanso, cada día de reposo. Hermanos, y yo me atrevo a decir que es posible que la sinagoga a la que Jesús frecuentaba tuviera muchas faltas y quizás dejaba mucho que desear. Sin embargo, y óigame bien, el ejemplo de fidelidad, sin embargo, su ejemplo de fidelidad hace que nuestras excusas para no asistir a la iglesia sean débiles y egoístas. Amén. Haga, hermano, de la adoración en la iglesia una parte importante de su vida. Déjenme incluirme, hagamos de la adoración en la iglesia una parte importante de nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Quiero compartir algo que leí hace tiempos. Quiero compartirlos con ustedes. Y es que leí que en las zonas boscosas de Canadá se descubrió que los enormes pinos, yo no sé si ustedes han visto, pero hay unos pinos enormes en las zonas boscosas de Canadá, poseen una raíz pequeña, de acuerdo a su tamaño. Y que su raíz no es muy profunda. Y los estudiosos no alcanzaban a explicarse cómo podían mantenerse de pie. Y además, cómo podían soportar esas ráfagas de viento tan fuertes en el invierno que soplaban sobre ellas y se mantenían de pie. Esas nevadas, esas heladas, y se mantenían de pie. Pero la respuesta la obtuvieron cuando observaron que esas pequeñas raíces se entrelazaban entre ellas, unas con otras. Es decir, las raíces de un pino se trenzaban con el pino al lado y así sucesivamente hasta formar una red que servía de poderoso asidero para evitar la caída y también ser arrancadas por el viento. ¿Ven? Esa es la razón de la existencia de esos enormes bosques en Canadá. Una con otra. ¿Por qué debemos de congregarnos? ¿Por qué debemos de congregarnos? Porque la iglesia cumple una función muy importante y múltiples funciones colaterales. Esta pregunta, o la pregunta que da título a este mensaje,
es la que muchos cristianos se burlan cuando se enfrentan al mandamiento de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es una pregunta de vital importancia contestar. No con razonamientos lógicos, sino con la palabra de Dios. La historia de hoy nos dice que un conjunto de árboles puede crecer, sostenerse y resistir cuando está unido a un grupo de sus iguales, y ya que solo un árbol, uno nada más, su vida sería corta y dramática. Aleluya. Yo no sé si están entendiendo o si me estoy dando a entender, pero el mensaje está claro. Y es Jesús que hoy nos da la respuesta a por qué debemos de congregarnos. Debemos de congregarnos porque Jesús lo hizo. Y si vemos en el verso 16 del que leímos ahora, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Amén. Veamos, la sinagoga surge durante el tiempo que los judíos estuvieron exilados en Babilonia. Amén. Pues al no poder celebrar sus ceremonias en el templo en Jerusalén, en primer lugar porque eran presos de los babilonios, y en segundo lugar porque el templo ya había sido destruido. Surge la sinagoga como un centro de la vida espiritual de los judíos. En ella se leía la escritura y se elevaban salmos de alabanza al Señor. Una vez liberados del cautiverio, la sinagoga sigue presente. Y es curioso que algunos eruditos bíblicos dicen que la sinagoga es lo que más se parece a la iglesia en nuestros días. Jesucristo, nuestro Señor, recién llegaba del desierto de la prueba. Llega justo el día que la ley de Dios demanda día de reposo, donde se llevan a cabo las actividades espirituales grupales del judío común. Y la palabra nos dice que Jesús se reunía el día indicado y que se somete a la autoridad de la palabra de Dios. Santificar el día de reposo, pues era día dedicado a Dios. Amén. Si me acompañan a Éxodo 20, del 8 al 10. Éxodo 20, del 8 al 10. Amén. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Amén. 6 días trabajarás o harás toda tu obra. Mira cómo son las cosas, ¿no? Hoy día trabajamos 5 y vamos llorando.
5 días, y yo conozco compañías que trabajan un día, 1 hora extra todos los días para irse más temprano el día viernes. 2 días de descanso tenemos, pongámoslo así. El Señor demanda un día de reposo para dedicarlo a Él, para la alabanza, para la adoración. Nosotros tenemos 5 días. Un día lo hacemos para lo que queramos. El día que demanda el Señor, que es para Él, le dedicamos si acaso 4 horas. Vamos por las 2 y estamos mirando el reloj. Termina el servicio, la adoración, y salimos como semilla de guava. Ahora, no está mal que nos vayamos de aquí, pero ¿a dónde queda el resto del día? ¿Lo dedicamos al Señor? Adorar a Dios no es solo venir aquí y levantar las manos y cantar y alabar. Lo adoramos cuando salimos de ahí, ¿cómo? Con nuestra actitud, con nuestro testimonio. Pero cuando salimos de ahí es como si nos quitáramos la capa de adoración. Pero está bien. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos la capa del mundo? Porque participamos de todo lo que el mundo nos ofrece después de que salimos de aquí y nos olvidamos del resto del día que le pertenecía al Señor. Amén. Amén. No estoy hablando de nadie en especial, ¿no? Y vuelvo y repito, esto fue para mí primero, ¿ok? El día de descanso era apartado para el descanso, era apartado para la adoración. Dios lo ordenó así. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo durante la semana para descansar y adorar sin estar afanados, hermanos. Amén. Sin estar apurados. Mire qué tan lindo es Dios. Un Dios que se preocupa por proporcionarnos un día de descanso cada semana, verdaderamente es un Dios muy maravilloso. ¿Cuánto le habla? Hermanos, cuando guardamos un tiempo regular de descanso, un tiempo regular de alabanza, en este mundo tan afanado, demostramos lo importante que Dios es en nuestra vida. Amén. Y también tenemos la oportunidad de refrescar nuestro espíritu. No descuide la provisión de Dios. Déjenme incluirme. No descuidemos la provisión de Dios. Pero también se nos dice que era un acto voluntario, no era algo impuesto, sino que Jesús tomaba la determinación de asistir a la reunión semanal, al servicio semanal. Jesús era un hombre con una vida espiritual, hermanos, no religiosa, pues su asistencia no radicaba en la práctica de una religión. Amén. Sino de una espiritualidad vigorosa y diaria. Nuestro Señor Jesucristo tenía ya la costumbre, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, la disciplina y la actitud de reunirse semanalmente. La Biblia no nos dice que Jesús, por ser Jesús, se reunía esporádicamente, de vez en cuando, sino que tenía la costumbre. Amén. Amén. Dentro del estilo, perdón, tengo un gallinero ahí que me está. Dentro del estilo de vida de reunirse con sus hermanos judíos, era parte de él ya. Y no podía dejar de hacerlo. Amén.
En varios pasajes de los evangelios vemos a Jesús en la sinagoga, sentado, predicando o leyendo. Amén. Y hace un momento yo les decía que la asistencia de Cristo a la reunión semanal, al servicio semanal, no era la práctica de una vida religiosa, sino la expresión natural de un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús mantenía una comunión diaria con el Padre, con Dios. Todos los días, óigame bien, todos los días Jesús se encontraba a solas, de madrugada, antes de que el sol saliese, con el Padre Celestial. Debemos de congregarnos porque aprendemos de Dios. Amén. Debemos de congregarnos porque aprendemos de Dios. En los versos 16 y 17 de Lucas 4, cuando leímos anteriormente, dice: y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Halló el lugar donde estaba escrito. Aquí hay un aspecto muy importante, muy interesante, hermanos. Y vamos a poner especial cuidado a esto. Es que Jesús no solo asistía por gusto, por costumbre o convicción, sino que lo hacía para su beneficio. La reunión se llevaba a cabo en la sinagoga. El servicio se llevaba a cabo en la iglesia. Participaba una persona que dirigía, un levita y 5 personas de la casa. Y en la reunión se observa que Jesús no era solo, ¿cómo le dijera? No era solo un espectador. No era un espectador, no era solo un espectador, sino que participaba activamente. Pues aquí se nos dice que se levantó a leer la porción de la Escritura. Quiere decir que estaba involucrado en la sinagoga. Estaba involucrado en la iglesia. Otra vez vemos cómo Cristo no era simplemente un invitado, sino que pertenece a este grupo de judíos. O sea, que pertenece a esta congregación. Amén. ¿Por qué? Porque las lecturas solo podían hacerlas quienes eran miembros regulares de la sinagoga, de la reunión. Jesús era visto como un hombre a quien se le podía delegar responsabilidad. Más adelante se nos dice que le fue dado el libro del profeta Isaías. Jesús, o quiere decir que Jesús sabía buscar las porciones del día. No era un invitado cualquiera. El texto es Isaías 61:1, que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Jesucristo no estaba de forma pasiva
en esa reunión. O sea, no estaba por casualidad, hermanos, sino que participaba y manejaba la escritura de forma muy hábil. A nosotros tradicionalmente en nuestra educación se nos lleva solamente a aprender de una manera pasiva. Sin embargo, y óigame bien, la mejor forma de aprender es interactuando. Vuelvo y repito, la mejor forma de aprender es interactuando. Sin embargo, Jesús nos muestra que en su reunión semanal todos participan. Y eso garantiza una forma de aprendizaje. Amén, hermanos. O sea que en el servicio semanal todos participan. Y eso garantiza una forma de aprendizaje. Pero notemos que no todos hacían lo mismo. En este caso, vemos a Jesús leyendo, no predicando. Y esto es muy importante, hermanos. En la iglesia, en nuestra iglesia o en cualquier iglesia, cada integrante es importante y debe descubrir, óigame bien, cada integrante, y es muy importante que debe descubrir su función, pues no es solamente un espectador. Amén. Usted no son espectadores. Busquen si no tienen una función en la iglesia. Participen en su iglesia. Es la mejor forma de aprender. ¿De quién? De Dios. Aleluya. Aprendemos cuando no solo escuchamos, sino cuando tomamos parte de la vida de la iglesia. Amén. Debemos de congregarnos porque tiene un propósito. Debemos de congregarnos porque tiene un propósito. Y si vemos en el verso 18 y 19, en los versos 18 y 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Aleluya. En este pasaje, Jesús expresa el propósito de su ministerio, ungido por el Espíritu. Dar buenas nuevas a los pobres, a los destituidos, a los afligidos, a los humildes, a los oprimidos en espíritu, a los quebrantados de corazón, a los que tiemblan ante su palabra, sanar a los quebrantados, tanto física como espiritualmente. Además del beneficio que se obtiene, existen razones de peso por la cual debemos de congregarnos. Y podemos utilizar, déjame bien, hermano, podemos utilizar lo que Jesucristo escribió para él, pero que podemos aplicar a la existencia de la iglesia. Amén. Porque esta no existe para sí misma, sino que cumple un propósito en el reino de Dios, hermanos. Aleluya. Amén. Evangelizar a los pobres, dar libertad a los cautivos y oprimidos, dar vista a los ciegos, reconciliarnos con Dios para llevar a cabo esta titánica labor, hermanos.
El Señor fundó la iglesia y la que está sometida a la soberanía de Cristo, debe cumplir esta tarea. Pero con la enorme bendición de contar con el Espíritu de Dios como guía y sostén. Hermano, no estamos solos, gloria a Dios. Debemos congregarnos porque transforma nuestra vida, hermanos. En el verso 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Jesús citó a Isaías 61, 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías describe el rescate de Israel del destierro en Babilonia. Perdón. Como un año de jubileo. Si mal no recuerdo, no estoy muy seguro, pero creo que el año jubileo se celebraba cada 25 años. Efectivamente, 25 años. ¿Ve? Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Dice, un año en el cual todas las deudas eran canceladas. Los esclavos eran liberados, y las propiedades empeñadas eran devueltas a sus dueños originales. Pero yo creo que si usted tenía una deuda, esperar 25 años era como mucho para que era cancelada, ¿no? Pero sin embargo, yo recuerdo en un ministerio que existíamos antes, el hermano Mario puede recordar eso de atrás, que a un pastor se le ocurrió decir que era el año del jubileo y que compren casas. Esta es la oportunidad, este es el año del jubileo, y que tengan hijos que son niños del jubileo. Muchas mujeres quedaron embarazadas y muchos compraron casa y la perdieron después. Sin embargo, la liberación del destierro babilónico no había producido todas las expectativas a Israel, porque Israel aún era un pueblo dominado y oprimido. Por lo tanto, es probable que Isaías estuviera hablando o se estaría refiriendo a una era mesiánica en el futuro. Pero Jesús valientemente anunció la escritura que acababan de oír. Se ha cumplido este mismo día. Jesús estaba proclamando a sí mismo como que el que cumpliría esta buena noticia. Amén. Pero lo haría de una manera que todavía la gente no era capaz de entender. Y yo me atrevo a decir que todavía hoy día mucha gente no es capaz de entender. El cumplimiento de esa porción se llevaba a cabo delante de los ojos de los asistentes de la reunión semanal en la sinagoga, hermano. Delante de los ojos, a pocas semanas de haberse dado a conocer el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Jesús inicia su misión redentora y la inaugura en la reunión de la sinagoga. Los asistentes se maravillaban de las palabras que salían de la boca de Jesús. Lo más seguro que en ese momento preciso, sus vidas, las de los oyentes, era transformada, hermano. Pues la verdad, hermanos, estaba entre ellos. La verdad está entre nosotros, hermanos. El Creador, el Mesías, en medio de ellos, hermano. Eso cambia el rumbo de la historia de cualquier vida, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, vamos a abrir la palabra, hermanos. Voy a hacerles una pequeña ilustración para darme a entender un poquito mejor. Hermano Henry, ven un momentito. Henry, cuñado, ven. Este es un trozo de madera. Cójala con las dos manos. Dese vuelta para que vean lo que está haciendo, ¿no? Cójala con las dos manos. Ahora, intente partirlo. No fue tan difícil, ¿verdad que no? Ahora, de la misma forma, este es un conjunto, un grupo de trozos de madera. Yo quiero que de la misma forma lo coja. Ahora intenta partirlo. No se puede, ¿no? No se puede, ¿no? Es imposible, ¿verdad que sí? Muchas gracias, hermano. Ya casi terminamos, hermanos. Un trozo fue bastante sencillo, como ustedes dirán. Pero un grupo de los mismos trozos de madera es imposible. Hermanos, desatar, desarmar, apalear, desanimar, desalentar, desviar de los caminos del Señor a un cristiano solo para Satanás le resulta fácil. Amén. Pero tratar de hacer lo mismo a una congregación de cristianos perseverantes y obedientes a Cristo, les será prácticamente imposible. Gloria a Dios. No dejes de reunirte en este lugar. No dejes de reunirte en este lugar. El Señor nos ha venido hablando ya desde hace mucho tiempo acerca del amor, la unidad, el amor hacia sus hermanos. Cada vez que usted murmura de este lugar, está soltando su raíz de esa red. Cada vez que usted mira con desprecio a un hermano, está desentrezando su raíz de ese grupo de árboles, de esa red.
No deje de congregarse, hermano. Tiene un propósito divino. El Señor nos viene hablando ya de mucho tiempo del amor de los unos por los otros. El Señor te trajo aquí con un propósito. Nosotros encontramos miles de excusas, y lo digo por mí mismo, para no asistir a la iglesia. Pero es aquí donde el Señor lo puso, aquí donde el Señor lo fortalece. Amén. Si el Señor te puso aquí, aquí te va a bendecir. Amén. Sí, es muy cierto que Dios está en todas partes, pero en la unidad está la fuerza. No dejes de reunirte en este lugar. Hermano, Cristo quiere y desea verte adorarle. Cristo desea verte adorarle. Pero con todos aquellos que como tú y tú tienen un corazón disponible para Él. Todos aquellos que tienen un corazón agradecido. Que Dios los bendiga, hermano. Ese es el mensaje que el Señor nos está